Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Raúl Contreras Omaña, soy hepatólogo, soy gastroenterólogo y soy investigador clínico y soy el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en Hidalgo, en México. Tenía un buen rato que no grabábamos un video para nuestro canal de YouTube y entonces el día de hoy decidí hacer este pequeño video hablando de un tema muy importante que de hecho nos han preguntado mucho y que es una duda muy recurrente en los comentarios y en los mensajes que nos mandan. Siempre le digo a nuestros pacientes, tal vez no contesto todos los comentarios que nos ponen en los videos de YouTube, pero sí los leo y de ahí salen las ideas para crear nuevos videos y con esos videos resolver esas dudas. Entonces, uno de las dudas más frecuentes es, y que además es muy difícil de decidir tanto para el paciente como para la familia, es cuándo tengo que llevar a hospitalizar a mi paciente con cirrosis, cuándo amerita llevarlo a un hospital, o si yo soy el paciente con cirrosis, cuándo tienen que llevarme al hospital, cuándo es el momento. Esa es una decisión difícil en muchísimas ocasiones porque nos enfrentamos, tanto como paciente como la familia, a muchísimas opiniones, desde a las muy extremas de la familia, de los amigos, de los conocidos, que nos dicen que por cualquier cosa hay que llevarlo al hospital, hasta otras muy extremas también de algunos colegas médicos que dicen, no, si tiene cirrosis ya no lo traiga, no tiene sentido, ¿para qué lo lleva al hospital? Entonces, eh, la familia y el paciente están en esa disyuntiva, en esa preocupación de cuándo es el momento para llevar al paciente a hospital. Y eso es bien importante porque en general los pacientes tienen que saber distinguir entre un paciente, más bien la familia debe saber distinguir entre un paciente que puede aguantar a llegar a una consulta médica normal y que puede esperar unas semanas a ser visto en la consulta y un paciente que tiene una verdadera urgencia, un verdadero deterioro y que no va a aguantar hasta que llegue la fecha de su consulta. Hay cosas que son más prioritarias, que son más urgentes y que deben de resolverse pronto. Entonces, eh, para empezar, tenemos que distinguir entre dos situaciones importantes en la vida de un paciente, en la historia natural de la cirrosis. Hay mucha diferencia entre un paciente que tiene una cirrosis compensada y el que tiene una cirrosis descompensada. Desde ahí empieza la situación. Un paciente con cirrosis compensada es aquel paciente que ya sabe que tiene cirrosis, que ya le confirmaron que tiene cirrosis por diferentes métodos, pero que nunca se ha complicado de manera grave, es decir, nunca ha tenido una encefalopatía, nunca ha retenido líquido en el abdomen, nunca ha tenido una hemorragia por varices, su riñón nunca ha fallado, entonces sabe que tiene cirrosis y tal vez ya tiene un ultrasonido, una ecografía donde le dijeron que tiene cambios de cirrosis y tal vez ya sabe que tiene un vaso grande y tal vez ya le hicieron una endoscopia y vieron que tiene venas grandes, que tiene varices esofágicas, pero nunca han sangrado. Ese paciente se llama cirrótico compensado. Es un paciente que ya tiene el diagnóstico confirmado de cirrosis por alguna vía, por una endoscopia, por un ultrasonido, una ecografía, por laboratorios, pero que nunca ha sufrido un evento que lo saque de su bienestar, ¿no? Ese es un paciente cirrótico compensado. El paciente se convierte en un cirrótico descompensado en el momento en que presenta el primer evento de cualquier situación que lo saque de su normalidad y que esté asociado a la cirrosis. Nosotros le llamamos descompensaciones a la primera hemorragia por varices, el primer vómito con sangre o la primera evacuación con sangre que viene porque se rompieron esas varices esofágicas, ya es una descompensación. Cuando empieza a juntar ascitis, líquido en el abdomen por primera vez, automáticamente se convierte en una cirrosis descompensada. El paciente que hace su primer evento de desorientación, su primera encefalopatía hepática, ya se convierte en una cirrosis descompensada. Su primera infección grave que lo lleva al hospital o su primera falla renal, ese es un paciente con cirrosis descompensada, ya sufrió su primera descompensación de llevar una cirrosis muy estable
de repente tuvo un evento que lo sacó súbitamente de ese bienestar y ya no se le puede llamar un cirrótico eh, estable o compensado. Automáticamente es un cirrótico descompensado. Ahora, estas descompensaciones pueden suceder solas o unidas. Es decir, puede ser que el paciente tenga su primer evento de sangrado por varices y nada más, y nunca retenga líquido y nunca tenga encefalopatía. Podemos tener al paciente que desarrolla encefalopatía, pero que nunca retiene líquido y que nunca tiene sangrado. Y así. O tenemos al paciente que puede combinar estas descompensaciones. Podemos tener al paciente que tenía ascitis y ya teniendo ascitis tuvo su primer sangrado. El paciente que tenía ascitis y teniendo ascitis desarrolla su primera infección, una infección de vías urinarias grave o infección en el líquido que se llama peritonitis bacteriana espontánea, o teniendo ascitis desarrolla su primera encefalopatía, o al revés, tiene su primera encefalopatía y mientras está sufriendo la encefalopatía tiene su primer sangrado. Esos pacientes pueden unir 2 o 3 descompensaciones al mismo tiempo. Y hay pacientes que hace unos años una de las grandes expertas en hígado en Estados Unidos, la doctora Guadalupe García Tsao, orgullosamente mexicana y que trabaja en la Universidad de Yale, llamaba a los pacientes uber descompensados o sobre descompensados, que son aquellos pacientes que presentan 2 o 3 o más descompensaciones juntas y que son muy difíciles de manejar o que presentan una descompensación muy persistente y que responde poco. Es el típico paciente que tiene ascitis y tiene un sangrado por varices y por el mismo sangrado desarrolla una encefalopatía y entonces es el paciente que llega al hospital con líquido, desorientado, que tuvo un sangrado y que además se le agrega una infección. Ese paciente se le llama sobredescompensado o uber descompensado. Es el paciente que ya tiene muchas descompensaciones juntas, o el paciente que tiene un sangrado variceal pero que no se logra controlar porque es demasiado severo, o que tiene ascitis nada más, pero que es ascitis que no responde a los medicamentos y que tenemos que estarle sacando líquido de manera regular, o el paciente que está haciendo encefalopatías persistentes. Ese es un paciente sobredescompensado, ya no es una descompensación normal, ya es algo más arriba. Entonces, el momento de decidir cuándo tengo que llevar a mi paciente a una hospitalización y cuándo amerita que yo lo reciba en el hospital y no en la consulta, depende justamente de eso, de qué tan descompensado está. Las descompensaciones tienen diferentes etapas y algunas pueden ser manejadas en la consulta y el paciente va a llegar muy bien a la consulta, va a aguantar llegar a la consulta y ahí lo vamos a poder estabilizar. En estos casos tenemos, por ejemplo, al paciente que tiene una encefalopatía pequeña, que es algo que se llama encefalopatía mínima. Es un paciente que puede aguantar a llegar a la consulta y ahí le podemos hacer los cambios. Un paciente que tiene una deshidratación leve, un paciente que tiene líquido de ascitis, pero que no es un volumen enorme y que no está a tensión y que no le provoca dificultad para respirar, puede aguantar a la consulta. Un paciente que tiene varices esofágicas pero que no han sangrado puede esperar a la consulta. Es decir, son pacientes que sí no están descompensados o sí tienen una descompensación pero que no está poniendo en riesgo inmediato su vida. Y ese paciente puede esperar a la consulta. Pero ojo, a veces nos toca a algunos pacientes que solicitan cita a una consulta normal con nosotros, que generalmente tarda varias semanas, cuando su paciente o su familiar está muy descompensado, con la esperanza de que cuando lo veamos nosotros en la consulta, todo lo podamos mejorar. Y no sucede así. Un paciente que está sumamente descompensado no puede esperar a una consulta. Es un paciente que tengo que recibir en hospital. Es una urgencia. Un paciente que está extremadamente deshidratado y que por la deshidratación ya ni siquiera está miccionando, ya no está orinando. Un paciente que tiene una hemorragia por varices, ese es un motivo de hospitalización inmediata. Un sangrado activo en un paciente con cirrosis, sea por la boca, o sea por evacuaciones, o sea por ambas, tiene que hospitalizarse. Todo sangrado amerita hospitalización porque es un sangrado que puede empeorar en las siguientes horas o días y puede volverse algo muy serio. Entonces, sangrado por varices no puede esperar a la consulta, tiene que llegar a hospitalización.
Si lo que quieren es atención con nosotros, nosotros ofrecemos el servicio de hospitalización, pero ese es un paciente que no puede esperar a la consulta. No podemos tenerlo en lista de espera por varias semanas cuando acaba de tener una hemorragia. No podemos tener en lista de espera a un paciente que está teniendo encefalopatías recurrentes, que se está durmiendo cada rato, que está cayendo en desorientaciones frecuentes, que ya responde poco, o que cada 2, 3 días se queda muy dormido por varias horas, o que está exageradamente deshidratado, o que ya estuvo en otros centros hospitalarios 1 o 2 veces por encefalopatías recurrentes. Ese paciente no puede esperar a una consulta, tiene que ser evaluado en el hospital para que le hagamos los estudios necesarios, se le puedan hacer sus estudios de laboratorio, verificar cómo está ese hígado y buscar la causa de esas encefalopatías. Un paciente que tiene líquido en el abdomen, pero que es atención, que es una cantidad de líquido tan grande que ya no le permite comer, que ya no le permite respirar, que ya no le permite caminar, o que ya tiene las piernas exageradamente hinchadas por el líquido, ese paciente no puede esperar a una consulta, tiene que llegar al hospital para estabilizarse, está muy descompensado. Y si lo hacemos esperar varias semanas para una cita normal, es muy probable que se complique en el transcurso. Entonces, un paciente que está con una infección activa, que está teniendo fiebre y fiebre y fiebre, o que tiene una neumonía, o que tiene una infección de vías urinarias muy grave que le está provocando encefalopatía, ese paciente no puede esperar a una consulta. Un paciente que está sumamente deshidratado, donde tal vez la dosis del medicamento para orinar, el diurético, está demasiado alta y se deshidrató en extremo, o todavía tenemos algunos colegas que les restringen los líquidos, que les dicen que no deben de tomar agua, aunque ya sabemos que eso no se debe de hacer, y eso los deshidrata en extremo y empiezan a dejar de orinar y empiezan a desorientarse, empieza a bajarles la presión. Ese paciente no puede esperar a una consulta. Entonces es muy importante que tanto el paciente como su familia o sus cuidadores sepan que existen diferentes etapas en la evolución de un paciente con cirrosis, desde el paciente que está muy bien compensado al paciente que ya sufrió su primera descompensación, pero que es una descompensación leve y que puede esperar a la consulta, al paciente que está teniendo ya una descompensación recurrente, que está sangrando varias veces por varices, que ya está juntando muchas veces líquido. A partir de ahí, lo ideal ya es valorarlo en el hospital. Al paciente que ya está sumamente descompensado, que está infectado, que está encefalópata, que no está orinando, que está deshidratado, que está chocado, que no responde, que ya está muy lento, que la presión es demasiado baja, que ya no puede comer por el líquido, que está sangrando activamente, ese paciente no puede esperar a una consulta. Ese paciente amerita hospitalización inmediata. Y lo ideal es hacerlo, ¿por qué? Primero, sacarlo de la gravedad. Y eso no vamos a lograr hacerlo con medicamentos en una consulta. Los medicamentos de consulta se tardan días en llevar a cabo su efecto, entre días y semanas. Un paciente muy grave no puede esperar tanto tiempo. Hay que llegar al hospital para estabilizarlo pronto y sacarlo de la gravedad. Si tiene una infección fuerte, tratarlo pronto con antibióticos por la vena. Si está muy deshidratado, hidratarlo. Si amerita albúmina intravenosa, ponérsela. Si el líquido es demasiado masivo y necesitamos sacarlo para que pueda respirar, hacerlo. Si está en una encefalopatía muy grave y necesitamos poner medicamentos por enemas o por sondas o por la vena para tratar de despertarlo, eso se hace en el hospital. Entonces, es muy importante que si yo veo a mi familiar o a mi paciente con cirrosis en esa etapa ya de descompensación fuerte o de sobredescompensación, esos pacientes ameritan hospital. Lo primero es sacarlos del riesgo, lo primero es estabilizarlos, lo primero es eh, poner a salvo su vida, sacarlos del peligro que existe para su vida en ese momento, que no caigan en un coma, que su riñón no vaya a dejar de funcionar, que el sangrado no los vaya a meter en un choque severo, es decir, controlar las cosas graves, que la infección no nos vaya a ganar. Una vez que el paciente salga de la gravedad y se estabilice en el hospital, entonces ya se podrá continuar un seguimiento en consulta. Pero el paciente muy descompensado, sobredescompensado, siempre tiene que ser visto inicialmente en hospitalización, idealmente de urgencia o programada. ¿Para qué? Para estudiarlo bien,
para hacer los estudios necesarios, la ecografía, una tomografía en caso necesario, si necesitamos cultivos, hacerlo, si necesitamos sacar líquidos, sacarlo, necesitamos sacarlo de la encefalopatía, hacerlo. Entonces, la enorme mayoría de los pacientes con cirrosis están entre compensados y descompensados en grado leve. Tienen ascitis, tienen varices, encefalopatías pequeñas y ellos pueden esperar a una consulta. Pero si veo que mi paciente está muy descompensado, o se está descompensando cada semana, cada 3 días, que estoy teniendo que llevarlo al hospital cada semana, cada 15 días, o que ya me está juntando varias descompensaciones juntas, ¿no? Que ya tiene líquido y se desorienta, que ya tiene líquido y sangra, o que tuvo un sangrado y se desorientó, se durmió, o tiene líquido y está infectado, o tuvo un sangrado y dejó de orinar, ese paciente ya no puede esperar a una consulta, aunque al parecer ya no esté sangrando, por ejemplo, o ya haya medio despertado. Si sigue encefalópata o nadie revisó ese sangrado, ese paciente se puede poner muy grave en los siguientes días o semanas. Entonces, ¿en qué momento tengo que llevar a mi paciente al hospital? Que finalmente es lo más importante de este video. ¿En qué momento tengo que llevar a mi paciente al hospital? Cuando la descompensación ya no me permita que el paciente aguante en casa varias semanas para una consulta. Es muy difícil obtener una consulta de hepatología, tanto privada como pública, pronto, ¿no? La mayoría se tardan semanas, incluso un par de meses, entonces, porque son enfermedades crónicas, largas, que se pueden revisar después de varios días o semanas. Pero si el paciente está muy inestable, si el paciente está respondiendo de una manera no normal, si el paciente está haciendo encefalopatías recurrentes, si tiene una infección que no mejora, si tiene una cantidad de líquido que no responde a los medicamentos, si está dejando de orinar, si se está deshidratando, si no quiere comer, eso amerita manejo hospitalario. Entonces, este video era muy importante para nosotros porque es una de las inquietudes más frecuentes de los pacientes que a veces nos llaman para pedirnos una cita y cuando se les pregunta cuál es el motivo de la cita la familiar o el familiar que está llamando refieren que es porque su paciente lleva varios días dormido, porque tiene demasiada agua y ya no puede respirar o porque acaba de tener un sangrado por varices hace 2 días. Generalmente las personas que llevan las citas les explican que ese no es un caso para agendar cita, que es un caso para llevarlo al hospital con nosotros o con cualquiera, a cualquier centro hospitalario que tengan cerca, porque lo importante es salvar su vida, lo importante es sacarlo del peligro. Si lo dejamos así, esperando una cita, es muy probable que empeoren sus condiciones antes de llegar a la cita. Entonces, cuando el paciente ya tiene una descompensación severa que amerita llevarlo al hospital, hay que llevarlo. Si es derechohabiente, llevarlo al centro de donde es derechohabiente al servicio de urgencias. Si quiere de atención privada, llevarlo al centro de atención privada. Nosotros tenemos muchos pacientes que deciden venir con nosotros a hospitalización. Nosotros los hospitalizamos y los valoramos. Les podemos recomendar lugares donde los puedan llevar cerca de donde están. Lo importante es sacarlos del peligro. Llevarlos a urgencias, llevarlos a hospitalizar, a valorar por alguien cercano, para que ahora sí, una vez más estables, puedan ser tranquilamente valorados en la consulta. Si no, la recomendación es hospitalización. Es lo más importante para sacar al paciente de la gravedad. Nunca dejen a un paciente con cirrosis que está muy grande, que está muy grave, en espera de una cita que puede tardar de días a meses. Lo ideal es valorarlo de manera urgente, amerita hospitalización en ese momento, para valoración experta, para realizarle los estudios necesarios para sacarlo de la gravedad y entonces podemos continuar el tratamiento en las consultas subsecuentes. Espero que este video les sea de utilidad porque a veces es un encuentro muy difícil entre el paciente, la familia, los amigos, los colegas, el decidir cuándo es el mejor momento para llevar a un paciente a hospital. Lo ideal es que siempre se haga antes de que la situación se vuelva demasiado grave. A veces cuando nos tardamos mucho en decidir llevar al paciente a hospital o a valorar a un hospital público o privado,
Ya para cuando nos decidimos 2 o 3 días después en hacerlo, generalmente el paciente ya va muy deteriorado, porque nos tardamos mucho en decidir cuándo era el momento y tratamos de aguantar y tratamos de ver si alguien nos daba algún medicamento para que en la casa mejorara un poco y tratamos de mover y tratamos de hacer. Y cuando ya vemos al paciente de verdad muy deteriorado, entonces corremos al hospital y ahí es donde la situación ya se pone muy complicada. Entonces lo ideal es saber reconocer adecuadamente el momento para hospitalización temprana, para poderlo estudiar como se debe, sacarlo del peligro y entonces proceder al seguimiento, ¿no? Si algunos pacientes nos han preguntado si nosotros tenemos servicio de hospitalización, sí, nosotros hospitalizamos también pacientes y en la misma hospitalización tratamos de compensarlos y de empezar el protocolo para saber qué está pasando. Pero también pueden acudir a cualquier centro cercano que tengan. El chiste es sacar al paciente de la gravedad, ¿no? Espero que este pequeño video les haya sido de mucha utilidad. Es un tema difícil de tratar, yo lo sé, pero creo que puede ayudarle mucho a muchos pacientes a decidir cuándo es el momento de solicitar una cita y cuándo es el momento de solicitar una hospitalización o de llevar al paciente a una hospitalización. A veces le tenemos mucho miedo al hospital y por eso retrasamos la hospitalización. A veces el mismo paciente tiene miedo de ir al hospital y eso retrasa la atención 2, 3, 4 días y ya cuando por fin la familia decide llevarlo, las cosas se ponen muy graves. Entonces hay que saber el momento exacto cuándo llevarlo. Descompensación muy severa, que está muy persistente, o una sobredescompensación en la que están presentando 2 o 3 o 4 complicaciones o descompensaciones al mismo tiempo. Eso no amerita consulta, amerita hospitalización. Insisto, espero que les haya sido de utilidad este pequeño video. Les repito, soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico aquí en México, el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas. En nuestro número para solicitar citas, se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Y el número para urgencias, el número en caso de necesitar valoración de hospitalización y todo esto, también se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios por si para alguien es de utilidad en algún momento, que sepan que cuentan con ese respaldo en caso de necesitarlo. Tanto el número de citas normales como el número para valorar urgencias y hospitalizaciones. Se los voy a dejar aquí en los comentarios y de verdad, insisto, no es a fuerzas venir con nosotros. Este video tiene el motivo de no dejar en casa a un paciente grave esperando una consulta. Hay que llevarlo al centro hospitalario más cercano a compensarlo. Esa es la prioridad, de no esperanzarse en una consulta cuando el paciente está demasiado grave, porque el tiempo es oro en estos pacientes. Saludos desde México, un abrazo a todos nuestros pacientes, a todos nuestros amigos, a toda la gente querida que nos hace muchos comentarios aquí en la página de YouTube o en el grupo en la página de Facebook, que se llama igual, Hepatólogo Raúl Contreras MD. Sin más, un abrazo a todos, saludos a Sudamérica, a Estados Unidos, a España, donde tenemos muchos buenos amigos y muchos queridos pacientes. Y nos vemos en el próximo video.